Muy buenas tardes, hoy estaremos conversando sobre la introducción al comportamiento mecánico de los materiales. Nuestro grupo está conformado por Ana Castro, Carelis Navas, Fernando Ramírez y mi persona, Sidonia Pouce. Cuando se selecciona un material para construir un edificio o una máquina, es necesario conocer sus propiedades mecánicas, así como su capacidad para soportar los esfuerzos. Esto se determina en diferentes pruebas de laboratorio donde podemos mencionar la fuerza, su tenacidad, su movilidad y su ductilidad. La capacidad de los materiales para soportar los esfuerzos se obtiene en pruebas o ensayos en las cuales se les aplican sus cargas. Entre estos ensayos podemos nombrar la tensión, compresión y torsión. Todo esto cumpliendo con las normas establecidas por las agencias estandarizadas. Los materiales de ingeniería. Los principales materiales utilizados en la fabricación y construcción de elementos estructurales de las máquinas incluyen los metales y sus aleaciones, la madera, el concreto, las mezclas bituminosas, los productos de barro, los materiales de mampostería y los plásticos. La selección de los materiales. La selección del material para las distintas piezas o componentes de un sistema es una actividad fundamental para el ingeniero. Por ello se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones. En primer lugar, costo y suministro. El costo se refiere al precio del material, así como su costo de elaboración. Con frecuencia, la decisión final demandará un compromiso entre costo, producción y comportamiento. Otro factor a considerar es la disponibilidad de los materiales. Puede ocurrir que en un determinado caso el material se encuentre en las cantidades y en las medidas, pero no en la forma solicitada. En este caso debería de haber un sustituto. La siguiente condición para la selección de los materiales es la respuesta a la función. El material elegido debe responder a las exigencias de la función de la pieza o componente para lo cual es diseñado. Para ello deben tomarse en cuenta sus propiedades físicas y sus propiedades mecánicas. La otra condición que hay que tomar en cuenta es conformación y fabricación. La selección del material no puede desligarse del método de conformado y del proceso de fabricación de la pieza o componente. Aunque posee las propiedades requeridas para realizar su función, debe presentar un método de fabricación deseado por un costo, digamos, razonable. La otra condición es la relación con el usuario. Este aspecto adquiere cada día mayor importancia en la selección, ya que se deben tomar en cuenta algunos factores, como son facilidad para dar forma, sus colores, las texturas, que sea de tacto amigable, de una sensación de solidez o ligereza según sea el caso, y todo esto con sus costos asociados en el proceso. Y por último tenemos la facilidad de reciclar. Este último es uno de los condicionantes del carácter concurrente hoy en día, ya que el material debe tener una condición de que se pueda volver a usar, bien sea por imposición legal o por la creciente sensibilidad ciudadana. Propiedades de los materiales. El comportamiento mecánico o las propiedades mecánicas de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material, es decir, la deformación. Entre las propiedades podemos nombrar las siguientes: módulo, elástico y resistencia a la tracción, dureza, tenacidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la fluencia, amortiguamiento a las vibraciones, coeficiente de expansión térmica y su interacción con el entorno. Los ensayos de los materiales. Para aproximar las condiciones a que un material debe comportarse ante un servicio o para lo que va a ser diseñado, debe, en primer lugar, pasar por una serie de procedimientos y ensayos de los cuales nombramos a continuación. Los ensayos que mayormente se les realizan son ensayo de fatiga, ensayo de impacto, de dureza, de tensión, compresión, corte, flexión y de torsión. Las especificaciones de los materiales. Las especificaciones técnicas de los materiales son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obra. Elaboración del estudio y fabricación de los equipos. Dentro de estas especificaciones tenemos las normas ASTM, que esta se divide en 6 grandes categorías. En primer lugar tenemos, o en la primera describe los requisitos que debe cumplir la norma. La segunda se refiere al método de prueba estándar, que describe las pruebas que se utilizan para cumplir con un estándar. La tercera describe la secuencia de las operaciones que se usa
el material. La cuarta normativa es una colección de las opciones para el usuario, para el uso, perdón. La quinta describe la división del material por sus características, sus propiedades de composición, y por último se define la terminología estándar. Aquí se requieren las definiciones y los términos utilizados en todas las demás normas anteriores. Esto es un ejemplo basándose en las normas explicadas anteriormente, cómo una empresa debe al usuario presentar el producto que está vendiendo. En este caso son los tubos de eje que son usados en los vehículos. La empresa debe indicar cuáles son sus características, cuáles son sus dimensiones, su composición típica, cuáles son sus propiedades mecánicas, cuál es su uso, su tratamiento técnico y qué aplicaciones tiene. Las agencias estandarizadas. La normalización tiene una influencia importante en los métodos de ensayo, ordinarios y en la relación de las especificaciones. En este sentido, hay agencias que promulgan algunas de las especificaciones de los materiales. Entre los más usados y los más importantes tenemos la ASTM, que es la Sociedad Americana para el Ensayo de los Materiales, la SAE, que es la Sociedad Americana de Ingeniería. Estas son las principales. En un segundo orden tenemos la Sociedad Americana de Ingeniería Mecánica, el Instituto Estadounidense de la Construcción de Acero y la Asociación del Aluminio. Mi compañero continúa con el siguiente tema. Continuando con el siguiente punto, hablaremos de lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. Una de las propiedades es la resistencia. Bueno, estas propiedades definen como aquellas que tienen que ver con el comportamiento de un material bajo fuerzas aplicadas. Una de las propiedades es la resistencia. La resistencia de un material se mide por el esfuerzo según el cual desarrolla alguna condición limitativa. Las principales condiciones limitativas o criterios de fallas son la terminación de la acción elástica y la rotura. Otra de las propiedades son la rigidez. Tiene que ver con la magnitud de la deformación que ocurre bajo la carga dentro del rango del comportamiento elástico. La rigidez se mide a través del módulo de elasticidad. La siguiente propiedad es la elasticidad, que se refiere a la capacidad de un material de deformarse no permanentemente al retirar el esfuerzo. Tenemos la plasticidad, que se usa para indicar la capacidad de deformación de deformación en el rango elástico o plástico sin que ocurra rotura. Un ejemplo de medición de la plasticidad es la ductilidad de algunos metales llamados dúctiles. Otra propiedad es la capacidad energética, que es la capacidad de un material para absorber energía elástica. Tenemos los tipos de ensayos, como lo son el ensayo de fatiga. Tenemos unos materiales acá para mostrar este tipo de ensayo. También existen algunas máquinas con las cuales se hacen estos ensayos. La fatiga es la aplicación de cargas constantes o cíclicas en un material hasta él llegar al punto de romperse. Como vemos en este caso, este material que al aplicarle cargas constantes se rompe. Y el siguiente ensayo es el ensayo de impacto, que tenemos una máquina para hacer ese tipo de ensayo y es para estudiar la tenacidad de un material. Se define la tenacidad como la energía total que absorbe un material. El siguiente ensayo es la tensión. La tensión permite conocer las características de un material cuando se somete a esfuerzo de tracción. Otra de los ensayos es el ensayo de compresión. Aquí tenemos mostrado una máquina cómo se realiza este tipo de ensayos y son esfuerzos de compresión que se le aplican a los materiales. Tenemos el ensayo de dureza, que es la resistencia que ofrece un material a romperse. Tenemos el ensayo de flexión. Aquí mostramos una máquina
para hacer este tipo de ensayo donde se le aplica una carga y el material adquiere esta forma. Tenemos los ensayos de corte que a través de una máquina se aplican esfuerzos y el material se rompe de esta manera. Y el otro ensayo es el de torsión. También mostramos la máquina con que se realiza este tipo de ensayo y la forma que adquiere el material cuando se le aplica ese esfuerzo. Aquí tenemos los conceptos de esfuerzo y deformación, siendo el esfuerzo la resistencia que ofrece un área del material del que está hecho un miembro para una carga externa aplicada. Y tenemos una fórmula para calcular el esfuerzo, que es la fuerza aplicada sobre el área que se aplica la fuerza. Entonces, en este caso, el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Tenemos la deformación, que la deformación se define como la relación que existe entre la deformación total y la longitud inicial del elemento. Para calcular esta la deformación, aplicamos la siguiente fórmula, que es deformación unitaria entre deformación total. Acá mostramos una gráfica de esfuerzo versus deformación que nos indica cómo es el comportamiento de un material cuando se le aplican esfuerzos. Tenemos acá que el material dentro de la zona elástica, a medida que aplicamos el esfuerzo, a medida que aumenta el esfuerzo, él pasa de la zona elástica a una zona elástico-plástica. Si seguimos aumentando el esfuerzo, el material comienza a deformarse, pasando de una zona elástico-plástica a una zona plástica. Si comenzamos a aumentar los esfuerzos, el material ya entra totalmente dentro de la zona plástica, o sea que no vuelve a su forma original. Llegando hasta el esfuerzo máximo, él se rompe. Y tenemos los esfuerzos de deformación, que son, digamos, que ocurren naturalmente en algunas rocas y que dan origen, en este caso, a los pliegues. Y tenemos dos figuras que se muestran estos esfuerzos. Y otro punto a desarrollar son los aspectos generales de la falla de los materiales. La falla puede considerarse como la alteración del comportamiento característico de acuerdo con alguna propiedad física básica. Por ejemplo, la deformación de un material más allá del límite elástico, es decir, sin recuperación de su forma original. La falla puede ocurrir de tres maneras fundamentales. Una es el deslizamiento-flujo, que ocurre bajo la acción de fuerzas cortantes. Esencialmente, los planos paralelos dentro de un elemento de un material se mueven, se deslizan o desplazan en direcciones paralelas. Tenemos otro de la falla de los materiales, ocurre por la separación, que es una acción inducida por los esfuerzos tensivos. Se verifica cuando el esfuerzo normal a un plano excede las fuerzas internas que aglutinan el material. Tenemos la siguiente falla, que es el pandeo, que es un fenómeno de compresión. Una falla por pandeo puede inducirse mediante una carga diferente a la carga primaria compresiva. Un ejemplo de pandeo sería la carga torsional de un tubo en una pared delgada. Puede arrojar un pandeo causado por los esfuerzos compresivos o inducidos. Presentamos acá la bibliografía, el cual consultamos para desarrollar el tema. Muchas gracias.